Maussan Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Pregúntale al Dr. Salce. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, los avances tecnológicos en la cirugía. Dentro del tema de la cirugía también conoceremos el caso particular de un paciente con intestino irritable, que tiene que ver mucho con el tema de todos los procedimientos quirúrgicos que se pueden realizar. Y para eso traemos a un invitadazo, el doctor Iván Mandujano. Él trabaja en el Hospital Trinita y es un experto cirujano que nos va a ayudar a explicarnos y a entender cómo es esto de los avances tecnológicos en la cirugía, y además nos va a entender y a comprender un poquito más del diagnóstico y de los síntomas que tiene nuestro paciente invitado el día de hoy. Por lo tanto, hoy va a ser un programa muy movido, así que te invito a que hagas tus llamadas, tus preguntas, nos sigas en redes sociales y nos comentes o nos hagas las preguntas que sean de tu interés. Recuerda que en este programa siempre buscamos mejorar tu calidad de vida a través de tu salud. Y por lo tanto, ¡comenzamos! Muchísimas gracias por estar con nosotros. Déjeme darle la bienvenida al doctor Iván Mandujano, que es cirujano y además especialista en cirugía del tracto digestivo. Esto nos va a ayudar muchísimo, sobre todo para que veamos en la siguiente sección el caso de un paciente con el diagnóstico de intestino irritable. Pero el tema de hoy es avances tecnológicos en la cirugía, y para eso déjeme darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Iván, que nos visita del Hospital Trinita. Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos el día de hoy. Doctor Salce, muchas gracias. Pues antes que todo, agradecer a usted y al canal por el espacio. Y pues claro, como usted bien decía, actualmente un tema que está en boga son los avances tecnológicos en la cirugía, que vamos a ir desmenuzando un poquito paso a paso, ¿no?, durante el programa. Le agradezco. Hombre, al contrario, es un honor y un privilegio tenerte aquí. Y obviamente hablando de medicina, la cirugía es donde se pueden ver o palpar más fácilmente todos estos avances tecnológicos, nuevas técnicas, nuevos procedimientos, nuevos equipos, nuevos aparatos, nuevas habilidades para resolver problemas quirúrgicos. Obviamente sabemos que tú eres un experto en cirugía, sabemos de tu trayectoria y nos gustaría que nos platicaras al respecto de estos avances que obviamente pues tú dominas a la perfección. Claro, Doc. Pues iniciar hablando un poquito de la historia de la cirugía, ¿no? Okay. La cirugía general, como la conocemos todos, es la cirugía abierta, convencional, como se conoce bien a través del mundo. Sin embargo, hay cierto, a través del tiempo se ha ido evolucionando y tenemos ya muchas opciones de abordaje. Entre esas, la laparoscopía, que pues, fue como el primer avance tecnológico que se tuvo, y un gran salto entre la cirugía convencional y usar tecnología para tener mejores resultados. Entre ellos, menor tiempo de recuperación, el paciente regresa a su vida habitual de manera más rápida, y estéticamente también tenemos un beneficio bastante amplio, ¿no? Okay. Entonces, partiendo de ahí, la cirugía general, la cirugía abierta convencional, fue la base, se pasó a la laparoscopía. Actualmente, la mayoría de los procedimientos logramos hacerlos con laparoscopía. Hay un cierto porcentaje que el paciente no es candidato y tenemos que hacerlo por algún otro abordaje. Después viene la cirugía robótica, que actualmente está muy en boga, ¿no? Claro. Es muy bien conocido. Si bien es cierto, no es nuevo, esto viene desde mitad de 1950. En el 2000 sale por primera vez un robot, un sistema robótico, que es el famoso Da Vinci, ¿no?, que salió ahí. Entonces ahí empezó el boom. Tenemos que en el 2001, en Francia, entre Francia y Nueva York, hicieron lo podemos llamar experimento, ya que fue el primer caso de telecirugía. El paciente estaba en Estrasburgo y el doctor operando con una consola
intercontinentalmente desde Nueva York. Entonces, eso desde el 2001, tiene más de 20 años, y a partir de ahí se abre una nuevas ideas de abordaje en la cirugía que nos facilitan a nosotros como cirujanos mucho el procedimiento, y los resultados para el paciente, que es lo principal, son mejores. Correcto. Esto quiere decir, Doc, que la cirugía está acostumbrada normalmente, obviamente, a abrir al paciente. Y en esta apertura es la cirugía convencional, es donde quedan expuestos, obviamente, los órganos o las lesiones que el cirujano quiere corregir o el tratamiento quirúrgico que quiere implementar. Después de esta cirugía, en donde obviamente quedaba una cicatriz en el abdomen o en donde se hiciera la incisión, pasa la cirugía laparoscópica, en donde pues son 3, tal vez 4 puntitos de cirugía de no más de 2 centímetros de ancho, en donde entran unos aparatitos que el cirujano debe de manejar con mucha habilidad, porque obviamente el espacio de entrada es muy reducido, aunque la cavidad ya abdominal, que se infla con un poquito de gas, permite el movimiento de los instrumentos. Pero lo último, y lo que me estás platicando, que de verdad es algo que a mí me impresiona muchísimo, es la cirugía robótica, que se puede hacer a grandes distancias y que esto permite que el experto que está en un lugar pueda operar a un paciente que no necesariamente tenga que estar en ese hospital, ¿no? Es correcto, doctor. La cirugía convencional, como usted la mencionaba, es muy evidente e intuitivo los riesgos que se tienen, ¿no? De primera instancia, el abrir la pared abdominal de manera extensa, pues eso nos va a conllevar un riesgo de hernias, ¿no? Hernias a la hora de cerrar, que el cierre por cuestiones de técnico, de tejido, se abra, ¿no? Eso es el riesgo mayor. Y al mismo tiempo, pues, herida más grande significa más dolor. Claro. Al hacer las incisiones pequeñitas, como las comentaba, pues el paciente prácticamente no tiene la molestia del dolor. Sin embargo, la cirugía que nosotros realizamos ya de manera técnica adentro, aunque sea por otro abordaje con otros instrumentos, la cirugía sigue siendo exactamente la misma en la mayoría de los Llamémosle casos. la técnica quirúrgica. La técnica quirúrgica, exacto. Es la misma. Práctica. Pero disminuyen los riesgos, obviamente, de la inflamación, riesgos de infección, disminuyen muchos factores por la cirugía laparoscópica. Sin embargo, no cualquiera puede ser candidato, ¿no? Es correcto. Tenemos que hacer antes de todo, antes de planear una cirugía, seleccionar bien al paciente según sus características, sus factores de riesgo, su comorbilidad, y dependiendo de eso, ofrecemos o no ofrecemos este tipo de tecnología al paciente. Luego viene la cirugía robótica, que también tiene otros beneficios que me gustaría comentarlos. Por ejemplo, el temblor fino lo anula por completo. El doctor, el cirujano, está en una consola de mando a distancia de unos brazos robóticos, y desde ahí nosotros tenemos unos mandos en donde los movimientos que nosotros hacemos se reflejan en unos brazos robóticos casi inmediatamente. El retraso prácticamente es 0. Y bueno, si el doctor tomó mucho café, está desvelado o lo que sea, pues ese temblor se va a anular, lo que nos traduce una seguridad quirúrgica mayor. O sea, el famoso pulso de maraquero desaparece. Exactamente. Y la precisión que tenemos en estas tecnologías es mayor a la que podríamos tener a simple mano, ¿no? El robot, si nosotros movemos el control de mando, por decir algo, 3 milímetros, el brazo robótico se mueve 1. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos más control y más precisión a la hora de operar. Esto se hace a través de una especie de consola con aparatitos tipo joystick, como si estuviera jugando videojuegos, ¿no, Doc? Es correcto. La consola es algo no muy diferente a un visor de realidad virtual, porque nosotros nos asomamos y podemos ver en 3D, la visión es tridimensional. Okay. Vemos la totalidad del abdomen con profundidad, algo que no tenemos en la laparoscopía, que es de lo que se hablaba y
de las desventajas que tenía la laparoscopía sobre la cirugía convencional, ¿no? Que no podíamos tocar o palpar de manera precisa y las material dimensiones, ¿no? las dimensiones. Con el robot ya tenemos esta profundidad y con la última generación del robot incluso podemos sentir la resistencia del tejido. Ah, se puede sentir resistencia. En el nuevo, Wow. la quinta generación de esta marca de robot que ya habíamos comentado, el cirujano tiene la posibilidad de sentir la resistencia del tejido. Si nosotros jalamos y no se viene, nosotros lo sentimos. En las generaciones pasadas, ese era el riesgo, que no teníamos la dichosa áptica. ¿Qué es la áptica? La sensación de la resistencia. Mire, qué interesante. Y ese, valga la redundancia del tema del programa, pues son los avances tecnológicos en la cirugía. Imagínese usted, a través de un robot ya incluso tener la sensación de resistencia de tejido. Y lo que sucede es que en el abdomen encontramos pues una gran cantidad de órganos y por lo tanto hay una amplia variedad de tipos de cirugía, ¿no? Como la colecistectomía, la apendicectomía y muchas otras, Doc. Es correcto. A través de tanto la laparoscopía como la cirugía robótica podemos realizar cualquier procedimiento. Aquí el punto clave es que no todos los hospitales tienen el robot. Okay. Y el robot suele ser un poquito más costoso. Sin embargo, conforme el tiempo va avanzando, cada vez va saliendo nuevos sistemas quirúrgicos, competencia, y esto nos hace predecir que los precios poco a poco van a ir disminuyendo. Anteriormente, cuando hicimos el salto entre la cirugía convencional y la laparoscópica, el mundo decía, si no tenemos gasas, ¿cómo vamos a tener aquí un equipo de laparoscopía si no tenemos ni siquiera para una gasa? Bueno, pues después de 20 años estamos viendo que en algunos lugares puede que todavía no hayan gasas. No hay gasas, pero ya hay laparoscopio y es correcto. algo que sin duda tiene que estar en los hospitales. Le repito, actualmente la mayoría de las cirugías las hacemos por este tipo de abordaje. Además, algo muy bonito de la laparoscopía, doctor, es que el riesgo de sangrado disminuye, ¿no? Disminuye. Esto también va en relación a el entrenamiento que el cirujano llegue a tener. Obviamente, conforme más cirugías vayas haciendo, menos riesgo va a haber de X complicación. Y el sangrado, como bien lo dice, es uno de los puntos que debemos de puntualizar, tomar en consideración, ya que también tenemos tecnología avanzada para ese tipo de prevención, de que el paciente no sangre en el transquirúrgico. Nosotros tenemos energía, son unas tijeras que producen calor, que nos coagulan los vasos sanguíneos con una seguridad que antes no teníamos. Correcto, ahí podemos manejar desde nuevo tipo de suturas, que además, como ya no se abre el abdomen, pues tienen que ser suturas absorbibles para no tener que retirar los puntos. Tenemos ahí los electrocauterios que sirven justo para cauterizar, o estas tijeras de las que usted nos está hablando, que también para hacer coagulación inmediata. Es decir, hay una gran variedad de elementos que se pueden utilizar para disminuir los riesgos de sangrado. Pero, Doc, tocando el tema del abdomen, en la siguiente sección vamos a tener un paciente invitado con el diagnóstico de intestino irritable y me gustaría que comentáramos al respecto. Le invito a que continúe con nosotros. El 2 de marzo del 2025 grabaron extraordinarias imágenes de una esfera de metal que levitaba sobre la población de Buga en el Valle del Cauca, en Colombia. José Arias corrió hacia la esfera y la atrapó en exhibición el próximo 15 de marzo en el Auditorio Nacional. La esfera de Buga, en vivo. El inicio de una nueva era. Boletos en Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Nacional. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros y como le he estado comentando, en esta sección tenemos un invitadazo. Él es Ángel, que sufre del diagnóstico de intestino irritable, pero que lo ha podido mejorar, disminuir en su sintomatología. Y déjeme se lo presento. Ángel, bienvenido a tu programa Pregúntale al Dr. Salce. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a usted. Es un privilegio estar aquí.
Gracias, Ángel. Oye, platícanos, tu diagnóstico es intestino irritable, ¿cierto? Sí, así es. De hecho, me lo diagnosticaron, de hecho, 2 veces. 2 veces te lo diagnosticaron. ¿Y hace cuánto tiempo tienes este diagnóstico? Pues, oficialmente como hace 4 años. 4 años, ok. Y dentro de tu diagnóstico de intestino irritable, cuéntame, ¿qué es lo que sientes o cuáles eran los síntomas que tenías o que presentabas? ¿Cómo lo sufriste este diagnóstico? Pues, ¿por dónde empezar? Verá, pues, primero empezaba con los típicos síntomas, moderados, usted sabe, agruras, molestias tolerables. Ok. Ya después iba progresando mi malestar y eran dolores cada vez más fuertes, ya me tenía que tomar más medicamentos más fuertes, o sea, ya no era para cosas solamente para la gastritis, sino era ya antidiarreicos. Ok. E incluso ya ni siquiera esos podrían frenar mis dolores porque ya eran dolores paralizantes. Ok. Ya todo lo que comía ya me hacía daño, me causó un dolor muy fuerte y tenía que comer porque no es porque me gustara, sino porque tenía que comer. Claro. Y esto sí, de hecho sí, empezaba a pensar cómo será mi futuro, cómo será mi vida así y sobre todo cómo será mi vida laboral porque con esta condición no puedo llevar una vida así. Ok. Y de hecho ya estaba a punto de desarrollar pensamientos negativos e incluso hasta depresión. Ok, o sea, era tanto el dolor y tanta la molestia que todo lo que comías lo comías por necesidad y no por gusto. Así es. Y además cualquier cosa que comieras te ocasionaba dolores que te imposibilitaban tener tu vida diaria. Sí. ¿Y qué te dijeron los doctores? ¿Cuál era la opción de tratamiento que te iban a dar los doctores? Pues al primero pues me estaban recetando diversos fármacos, píldoras, pero como vieron que mi condición no mejoraba, pues ya incluso me empezaron a decir que pues no había otra opción más que operar. Operar. Y aquí le damos entrada a nuestro querido invitado, el doctor Iván. Doc, en una enfermedad como obviamente el intestino irritable, ¿qué opciones quirúrgicas hay? Quirúrgicas como tal, no entra este padecimiento dentro de las opciones. Sin embargo, esta patología es algo de descarte, justamente, como nos comentaba Ángel, es una patología de dolor abdominal crónico que no mejora, tienen diarrea, combinado con estreñimiento, de gran evolución, esto por años, ¿no? Sí. Entonces, al paciente lo que se hace es estudiarlo, ¿sí? Y por descarte llegamos al diagnóstico, tenemos unos criterios, hacemos el diagnóstico con esos criterios y se le da tratamiento. Este tipo de padecimientos son los llamados funcionales, no hay nada anatómicamente dañado, no hay una estructura que físicamente esté mal funcionando, sin embargo, el cuerpo entre su mecanismo de acción pues tiene desregulaciones. Lo que vamos a hacer es estudiar al paciente y, digamos, tratar de resetear todo el hábito intestinal. Y pues justamente Ángel es un paciente de éxito que entre muchos otros medicamentos, antioxidantes, antiinflamatorios, píldoras para mejorar el tránsito intestinal, pues de viva voz lo puede decir Ángel, es un proceso bastante largo. Los cirujanos llegan a decir, ok, vamos a hacer una laparoscopía como última opción. Esto en función a como un estudio diagnóstico, para ir a ver que todo esté bien, que no se nos esté pasando nada, pero pues esto es en una excepción de los casos. Y pues bueno, gracias al tratamiento, Ángel pues, no tuvo que llegar a tales instancias. Ahí, Doc, me gustaría que en la siguiente sección me platicara al respecto de lo que son los divertículos o lo que son las posibles hernias encarceladas,
por el peristaltismo. El peristaltismo es el movimiento intestinal y que puede ocasionar justamente que en esta laparoscopía exploradora o diagnóstica pudiéramos llegar a un procedimiento quirúrgico, pero eso lo tocamos en la siguiente sección. Con gusto. Mientras retomo con Ángel. Oye, Ángel, ya que, como bien lo explicó el doctor, con el tratamiento, con medicamentos, con fármacos, tú incluiste el consumo de antioxidantes, ¿cierto? Sí. ¿Y qué pasó con los antioxidantes? Pues lo recuerdo como si fuera ayer, porque básicamente ya, de hecho mis padres fueron los que me los dieron a conocer. Ok. Porque ya era una solución ya desesperada, porque ya habíamos intentado de todo y aparte ya económicamente simplemente ya no dábamos. Ok. Y pues entre nosotros dijimos, pues si no me va a hacer ningún bien, tampoco me va a hacer ningún mal. Ok. Así que pues probamos los antioxidantes y sin exagerar, al cabo de 3 días ya estaba empezando a notar resultados y mejoría inmediata. Ok, al cabo de 3 días, o sea, rapidísimo. Sí. ¿Qué fue lo primero que sentiste de mejoría? Pues para empezar ya los dolores poco a poco sí iban disminuyendo su intensidad. Ok. Ya de hecho ya podía tolerar un poco más alimentos como pollo asado o incluso un poco de refresco. Ok, hasta refresco podías tolerar, mira qué buena onda. Sí, así es. Y ya al cabo de una semana regresé casi a la normalidad. En una semana, o sea, a los 3 días empezaste a sentir mejoría y a la semana ya casi estabas llevando una vida normal. Sí. Oye, qué buena onda, o sea, fue bastante rápido. ¿Y cuánto tiempo llevas consumiendo los antioxidantes? Llevo consumiéndolos, puedo decir orgullosamente, durante 4 años. 4 años llevas consumiendo los antioxidantes. Oye, muy bien. ¿Y esto te ha permitido disminuir todos los síntomas o los dolores o las molestias que tenías? Absolutamente, no solo se podría decir que desapareció todo mi malestar, sino que ya llevo una vida normal. Completamente, regresaste a tu vida laboral, a toda tu rutina, sin ninguna restricción. Absolutamente. ¿Y te sientes bien? No, estoy agradecido es poco, o sea, les debo la vida. Mira, aquí déjenme explicarle un poquito. Dentro de los antioxidantes existen varios, existe una infinidad de antioxidantes, pero estos antioxidantes hay 2 muy especiales que aquí se los he mencionado a cada rato porque usted sabe que a mí me gustan muchísimo. Uno es la astaxantina y el otro es la fucoxantina. Pero le voy a puntualizar el dato aquí. La fucoxantina tiene un factor neuroregulador. Y curiosamente, en el intestino, y esto se lo vamos a preguntar en la siguiente sección al doctor Iván que nos acompaña, el intestino tiene la mayor concentración de neuronas fuera del sistema nervioso central, es decir, fuera del cerebro, fuera de la médula y de los nervios. El sistema digestivo, los intestinos, es donde está la mayor concentración de neuronas y por lo tanto, si usted consume antioxidantes genérico, pero si consume antioxidantes específicos como la fucoxantina, es muy probable que el funcionamiento intestinal mejore. Entre esto es el peristaltismo, que ya le mencionaba yo, es el movimiento que permite que lo que comemos llegue al estómago, del estómago al intestino delgado y al intestino grueso, y este avance se hace a través de este peristaltismo. Y esto disminuye el dolor, favorece el movimiento intestinal, pero aquí viene lo más bonito. Como cualquier antioxidante, es antiinflamatorio, es decir, detiene el proceso proinflamatorio y al disminuir ese proceso proinflamatorio, la mayoría de los síntomas de dolor pueden llegar a desaparecer, pueden. ¿Esto de qué depende? Obviamente depende de cada persona, de sus características personales y además del medio ambiente por el que se ve rodeado. Es decir, no es lo mismo, y aquí voy a platicar con Ángela al ratito en el comercial, que tome refresco está bien por gusto, pero el refresco podría ir contraindicado con estos antioxidantes. Pero bueno, al final de cuentas lo importante es que para Ángel disminuyó su dolor,
disminuyeron sus síntomas y pudo retomar su estilo de vida. Y aquí es donde le digo, en este programa de Pregúntale al Dr. Salce, lo que nos importa es mejorar su calidad de vida. Y aquí tenemos un ejemplo, Ángel, que mejoró su calidad de vida. ¿Cierto, Ángel? Totalmente. ¿A gusto con los antioxidantes? Maravillado. Fantástico. Doctor, regresando del corte comercial, ahora sí nos vamos de lleno a hablar no solo de los avances tecnológicos, sino de todas estas opciones quirúrgicas que tenemos con el experto. Continuamos. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros y regresamos con el doctor Iván, que nos está platicando de todos los avances tecnológicos en el ámbito de la cirugía. Dentro de esto, Doc, justamente estábamos hablando de los diversos tipos de cirugía que puede haber. Y obviamente, pues en la cavidad abdominal podemos encontrar intestino grueso, delgado, el apéndice, el hígado, la vesícula biliar, el propio estómago. ¿Qué podemos hacer, Doc, o qué avances tecnológicos para el abordaje abdominal o gastrocirugía podemos encontrar? Actualmente tenemos ventajas desde los estudios diagnósticos, o sea, prequirúrgicos, en donde nosotros podemos identificar y guiar una cirugía en dónde está el problema e ir directamente hacia allá. También la laparoscopía nos hace, bueno, tanto la laparoscopía como la cirugía robótica nos permite a la hora de accesar no solo ver un sector del abdomen, ¿no? Digamos, claro, en la cirugía de vesícula, donde en cirugía convencional abrimos pues, en donde está la vesícula y vemos el sector, el cuadrante, donde se ubica ese órgano. Cuando nosotros entramos, podemos ver 360 del abdomen. Entonces podemos revisar, en caso de las mujeres, ovarios, en caso de los hombres, deferente, ver hernias, ver cosas que no podemos ver si nosotros estamos nada más en un sector. claro. Entonces, en ese momento nosotros podemos cambiar la decisión quirúrgica y ver, parecía esto, pero resulta ser otra cosa. Entonces, eso es algo bastante beneficioso en este tipo de abordaje. ¿Qué opciones tenemos? O sea, ¿qué es las cirugías que más realizamos? Pues prácticamente cirugía de vesícula, de vías biliares, cirugía de hernias, ya sea hernias inguinales, hernias de pared abdominal. Cierto. Pacientes que ya fueron operados, a lo mejor de cirugía abierta y tienen una hernia postincisional después de la cirugía, donde se cortó, se abrió y ya tienen otra hernia. Eso tenemos la opción de hacerlo por mínima invasión. Actualmente la mínima invasión es hacia donde se dirige toda la tecnología. Entre menos invadamos al paciente, mejor le va a ir, ya que bien sabemos que la cirugía es una injuria, es un daño hacia el cuerpo. Entonces el cuerpo reacciona hacia este daño y pues crea descontroles en el mismo cuerpo que con la cirugía de mínima invasión podemos minimizar al máximo ese tipo de cosas. El tiempo quirúrgico suele ser un poquito más extendido, sin embargo, el cambio entre el tiempo quirúrgico en contra de los beneficios que tenemos por la mínima invasión es la balanza exactamente. Puede ser más larga la cirugía, pero es más corto el periodo de recuperación. Es correcto. Entonces, prácticamente el 100% de las vesículas por colecistitis agudas las hacemos por mínima invasión. Las hernias conviene porque si una hernia es justamente una debilidad, pues estar cortando genera más debilidad y más riesgo, ¿no? Entonces la mínima invasión es muy buena opción. O pacientes que están muy graves que no van a resistir una cirugía grande. La mínima invasión tenemos la posibilidad por agujitas, alambritos que se van metiendo, de solucionar otro tipo de problemas. Oiga, Doc, y una preguntota. Para este tipo de cirugía, ya sea la laparoscópica o la de robot, hay que inflar el abdomen. ¿Con qué se infla? ¿Con qué hacemos ese espacio? En su mayoría es dióxido de carbono. El espacio del abdomen, si no tenemos gas adentro, en una condición normal, pues todos los órganos están uno sobre de otro. El espacio lo llamamos un espacio virtual. O sea, sí hay espacio, pero están pegados los órganos. Nosotros lo que necesitamos es
expandir ese espacio, hacernos esa cancha. Sí. Con eso se utiliza dióxido de carbono. Es un gas que no es inflamable. Antes usaba oxígenos, pero sabemos que es inflamable, entonces se optó por cambiar eso. Y se sabe que no tiene repercusión en la economía corporal. Este gas, si se puede quedar algo adentro del abdomen, eso se reabsorbe posteriormente y el paciente no tiene ningún problema por esa situación. Es decir, al término de la cirugía ese gas se saca, por decirlo así, se chupa, se desinfla, Sí. y lo poquito que pudiera quedar en el abdomen, pues no hay ningún problema porque se reabsorbe con la fisiología y el metabolismo normal y sin ninguna consecuencia, ¿no? Es correcto. En cuestión de 1 o 2 semanas, si nosotros hiciéramos un estudio nuevo en donde se pudiera localizar burbujas de gas, pues a partir de las 2 semanas ya no encontraríamos absolutamente nada. Oiga, Doc, y dentro de los procesos de seguridad en la cirugía laparoscópica y en la cirugía robótica, dentro del proceso de seguridad, si lo que al momento de estar viendo hay algún hallazgo o existe alguna complicación, dentro del proceso de seguridad está el poder transitar la cirugía a una cirugía convencional abierta, ¿o esto no? Qué bueno que lo toca, doctor. Es algo que siempre hay una escalerita en el que vamos a optar por seguridad quirúrgica. Seguridad. Si nosotros entramos ya sea por cirugía robótica o cirugía laparoscópica, vamos a hablar específicamente de robótica, entramos, nosotros vemos que no es factible terminar la cirugía por cirugía robótica, podemos optar por irnos a la cirugía laparoscópica, que tiene otro tipo de características que puede ser que caigamos sobre ese caso, o inclusive irnos a cirugía abierta. Esto al entrar y encontrarnos algo fuera de lo planeado o de alguna complicación transquirúrgica como es el sangrado. Obviamente, si nosotros tenemos un sangrado muy profuso, si bien tenemos la experiencia para mitigar el sangrado, a la hora de resolverlo, pues tenemos que ser un poquito más veloces. Entonces, abrir y hacer las cosas con las manos es lo que se opta, pero esto para casos muy específicos y seleccionados. Correcto, Doc. Oiga, aquí lo importante es siempre acercarse a la persona correcta, al médico correcto, especializado, certificado, con papeles, con permisos, con todo. Y obviamente en este programa siempre nos preocupamos por encontrar a este tipo de personas y por eso siempre le digo que aquí está el experto, porque justo la persona que viene, que nos hace el favor de estar aquí, tiene todas estas certificaciones. Y aquí la pregunta, Doc, sabemos que usted es este experto, pero ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde podemos acudir con usted para garantizar que el doctor que nos está atendiendo, pues sí es el correcto? Claro, muchas gracias. Pues actualmente estamos en la clínica Trinita, que se encuentra en Santa Fe. Ahí tenemos toda la tecnología y todas las opciones habidas y por haber. Y cualquier tipo de cirugía estamos realizando en este hospital. Si alguien de nuestros televidentes tiene algún tipo de dolor, como ya vimos en el bloque anterior, ese dolor no lo debemos normalizar. Es algo que se debe de solucionar, hay que hacer estudios, hay que sacarle y deshojar la margarita, como se dice vulgarmente, y ver qué es lo que está pasando para darle solución. Y tiene solución, pero se tienen que acercar con el médico correcto, ¿no? Claro. Y entonces aquí en este Hospital Trinita, ahí lo podemos encontrar, pero déjenme hacerle la manita de puerco aquí. Esto va por ustedes porque los quiero mucho. Y si vamos, ¿qué? Pues si dicen que van de parte del doctor Salce, Fantástico. VIP, Okay. se les hará un descuento del 10%. Podemos hasta hacer gratis los estudios preoperatorios Wow. de cirugía de vesícula, cirugía de hernias, cirugía de, vamos a decir, colon, si tienen divertículos o algo ya diagnosticado, también podemos hacer el descuento. Fantástico. ¿Ya lo escuchó? Si usted dice que va de parte del doctor Salce, lo van a tratar como paciente VIP y eso me agradó, esa palabrita me gustó. Gracias, Doc, de verdad le agradezco porque la verdad es que nuestra audiencia pues es muy rica, es muy nutrida en cuanto a la diversidad que tiene de patologías, de enfermedades, curiosidades y demás. Y aquí es donde le digo, no se olvide de llamar
Aproveche que tenemos aquí al experto, aproveche que tenemos aquí a la persona que puede resolver cualquier duda, lo que usted tenga. Aquí podemos asesorarle, aquí podemos orientarle y aquí podemos hacerle la mejor recomendación para mejorar su calidad de vida. Regresando al tema, doctor, un ejemplo. Hace ratito con el pacientito que estaba aquí, con Ángel, platicábamos del riesgo del peristaltismo y que esto pudiera ocasionar a lo mejor una hernia encarcelada. ¿Qué es una hernia encarcelada? Pues una hernia encarcelada es una hernia que ya se complicó. Un paciente que tiene diagnóstico de una hernia, ya sea inguinal, ya sea de pared abdominal, en cualquier sitio. Una hernia es una comunicación en dos espacios que normalmente no están comunicados. Esta hernia, ¿qué es lo que va a tener? Un contenido, algo que se va a meter y se va a atorar ahí. Okay. Cuando no hay posibilidad de regresar a su espacio original, ese X órgano o su grasa o lo que sea que se pueda meter en el hoyito cuando ya no se puede regresar es cuando tenemos una hernia encarcelada. Correcto, Doc. Regresando del corte comercial, platicamos cómo resolverlo. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros y como usted lo sabe, esta es mi sección favorita porque es en la única sección en la que la producción me deja platicar con usted y conocer sus dudas, sus preguntas y poderle responder aprovechando que estoy acompañado del experto. Pero antes de pasar con la voz de la salud, Doc, terminemos con el tema de las cirugías. Estábamos hablando de la hernia encarcelada. Este hernia encarcelada, que es de lo más común en la cirugía, se puede operar por robot, se puede operar por laparoscopía y puede también operarse por cirugía abierta, ¿cierto? Es correcto. Cuando tenemos una complicación de una hernia como la que estamos comentando, la cirugía es inminente. El paciente tiene que ir a quirófano de manera urgente y tenemos opción de hacerlo por laparoscopía y cirugía robótica. También las urgencias las operamos por este tipo de abordaje. Entonces, sí hay opción. Incluso una apendicitis aguda, la hacemos cualquiera de estos dos abordajes de mínima invasión sin ningún tipo de complicación. Ahora, tocando el tema justo de las hernias por eso se operan al diagnóstico. No hay que esperarse, televidentes, no hay que esperarse a tener una complicación para resolver ese tipo de problemas. Correcto. Cuando tenemos tiempo y margen de maniobra, podemos planear mejor la cirugía y al paciente le va mejor con este tipo de técnicas. Digo, la recomendación es obvia, vaya al médico, pero vaya al médico que sí sepa, ¿ok? Y si me lo permite, Doc, voy con la voz de la salud para ver las preguntas de mi querida audiencia, ¿sí? Con gusto. Querida voz de la salud, por favor, ¿qué preguntas tenemos el día de hoy? Con gusto, doctor. Primero, saludos a María Lorena hasta Panamá. Hasta Panamá. Saludos hasta allá. Saludos. Muchos saludos, María Lorena. Es una paciente que vive por allá. Un gustazo saludarte, Lorena. Listo. Primera pregunta. Ana Rodríguez, desde el call center. ¿Los avances de la cirugía pueden ayudar a que reduzcan las complicaciones? Buena pregunta, doctor. Muy buena pregunta y vale mucho la pena comentar cuáles son justo el beneficio en cuanto a riesgos. Al ser unas incisiones muy pequeñitas, obviamente las hernias de las que estamos hablando, pues tienen menor probabilidad de generarse. Al haber una hernia, normalmente se da cuando tenemos un orificio mayor a 1 centímetro. Ok. Las incisiones que hacemos son, la mayor es de 1 centímetro y las demás son de medio centímetro. Entonces, 0.5. Prácticamente el riesgo de que algo se salga por esas aberturas es nulo. Ahora, el dolor, ya lo habíamos comentado, el paciente, aparte que tenemos medicamentos y técnicas que utilizamos en el transquirúrgico, inyectamos anestésico local en ciertos puntos, muchas veces bloqueamos plexos guiados por ultrasonido, hablando justo ahora de la tecnología, de manera real, a tiempo real, podemos ver el plexo que nos da los estímulos del dolor y poner ahí cierto anestésico. Entonces tenemos otra ventaja. El riesgo de infección, Doc, usted lo comentaba muy bien, al ser heridas más pequeñas, la cicatrización
pues no lleva tanto tiempo y por lo tanto el riesgo de infección también disminuye de manera significativa. Excelente. Pues espero que con eso ya tomes la decisión de ir al médico y operarte porque los riesgos se ven disminuidos drásticamente. Siguiente pregunta, querida voz de la salud, por favor. Con gusto, doctor. 2. Karen Escalante, desde Instagram. ¿Cómo saber si tengo intestino irritable? Ok, esa es una muy buena pregunta, quizás no tan específica, pero relacionada con el caso que tuvimos hoy, Doc. Y la verdad es que el intestino irritable tiene una diversidad de signos, síntomas, como nos explicaba Ángel, por ejemplo, la gastritis, el ardor, la dificultad de que al comer cualquier cosa luego hay una inflamación abdominal, ¿no, doctor? ¿O qué otra cosa podríamos decirle? Entre los síntomas mencionados también tenemos diarrea y estreñimiento. Ya sea que predomine la diarrea, predomine el estreñimiento o las dos se interpongan y el paciente tenga intermedios entre diarrea, luego me estreño, luego otra vez diarrea, dolor, reflujo, inflamación. Obviamente la inflamación hace sentir al paciente que va a explotar, eso condiciona otro tipo de problemas por aumento de la presión intraabdominal, pero pues lo importante de que si tienen alguna sintomatología es acudir al médico, que les hagan los estudios pertinentes, la valoración y repetir. El intestino irritable es una patología funcional, no hay nada estructural que esté mal funcionando, sin embargo, pues el movimiento, la función, la peristalsis de la que estábamos comentando está algo alterada y hay que reiniciar ese ciclo, ¿no? Correcto, Doc. Aquí lo importante es, si tienes dolor, acude al médico para que este doctor, este médico, determine cuál es la causa, cuál es el origen y por lo tanto pueda dar un tratamiento claro y específico para ti. Recuerda que la medicina es personalizada, individualizada, ¿sale? Aunque damos recetas, no son recetas de cocina, son recetas personalizadas. Siguiente pregunta, querida voz de la salud, por favor. Por supuesto, doctor. 3. Paola Ramírez, desde Facebook. ¿Qué tipo de enfermedades digestivas se pueden operar por laparoscopía? Uy, excelente pregunta, Doc. Usted es el experto. ¿Qué podemos operar? Se me vienen muchas a la mente. La lista podría ser interminable. Sin embargo, vamos a comentar de las patologías más frecuentes que se pueden solucionar con este tipo de abordaje. Pacientes con reflujo gastroesofágico, que tienen ardor atrás del esternón que les quema, seguro a algún televidente le va a caer el saco. Seguro que sí. Como tal, eso, la funduplicatura que realizamos, la podemos hacer por este tipo de abordaje. Las piedras en la vesícula, que condicionan una colecistitis, inflamación de la vesícula, también es una de las que más realizamos, es el pan de cada día de un cirujano. Cirugía de colon, inclusive cirugía oncológica. Cáncer, llegamos a realizarlo por mínima invasión. Cirugía prácticamente la misma, pero con un abordaje de mínima invasión lo podemos realizar. Robótico, cada vez se van desbloqueando más y más opciones dependiendo de justo la curva de los cirujanos y de la confianza. Una de las inquietudes del paciente que tiene una patología y vamos a llevar al quirófano es, doctor, me ofrecieron cirugía por Da Vinci y me va a operar una máquina. ¿Confío en la máquina? Confío en la máquina va a hacer todo, decirle a la audiencia que el control está totalmente en el cirujano. El cirujano hace los movimientos, manda a los brazos robóticos y el robot no tiene una autonomía como tal. El robot nos ayuda a visualizar mejor, en tercera dimensión, tener la profundidad. Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad del 100% de lo que se hace en el quirófano. Correcto. Querida voz de la salud, siguiente pregunta, por favor. Quedan 2 minutitos. Por supuesto, doctor. Elian, desde Instagram. Saludos desde España. Tengo diagnóstico de divertículo de Meckel. Me dicen que me van a operar con robot, pero la verdad me da un poco de nervio. ¿Qué ventajas tiene y cómo puedo estar segura de que es lo mejor para mí?
Doctor, es usted brujo. No, bueno, cayó la pregunta como anillo al dedo. Saludos hasta España, pero a ver. Muchas gracias por vernos hasta allá. A ver, nuevamente, si el doctor les está ofreciendo ese abordaje, es nada más un tipo de abordaje. Es una forma en la que nosotros operamos, sin embargo, el cirujano es el que lleva el control, el 100% de la cirugía, y el procedimiento es prácticamente el mismo. Solo lo que hay entre esos dos resultados es lo que cambia. Los instrumentos con los que nosotros realizamos la cirugía, evidentemente es 100% seguro. Correcto. La respuesta clara del doctor es: no tengas miedo, déjate operar por esa cirugía robótica, te va a ir fantásticamente bien, siempre y cuando la persona, el doctor que te la haga, tenga ya experiencia, y seguramente así es. Pero de lo contrario, no te preocupes, todo va a salir bien, porque la cirugía robótica es de lo más seguro y novedoso, es decir, avance tecnológico de última generación. Doctor, yo le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros, ya me están carrereando aquí, lo invito para otra ocasión, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por vernos, nos vemos a la próxima. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.